quiero plasmar en la lección de esta mañana. Y saludo a mis amigos de Zoom. Ya estamos entrando con ustedes. Bienvenidos a este espacio. Agradeciendo a Dios por sus vidas, donde quiera que estén. Este es un momento grato, por lo menos para mí. Y ustedes deben tener el material allí de nuestra clase de esta mañana. Les pedí en el chat que pudieran tener a disposición allí algún líquido, puede ser agua, algún jugo, no sé, alguna pieza de pan. Y que yo espero también que la persona que se comprometió con nosotros a traer los elementos esta mañana llegue. Entonces, creo que ese es un hecho. Pero bienvenidos pues una vez más. Vamos a comenzar con nuestro aprendizaje. Y le pido que se concentre porque tenemos compañía. Neda, qué bueno verte. Ahí hay hojitas, mamita. Me da gusto saludarte, Neda. Te extrañaba, amiga? Mira, si quieres moverte para acá, corazón, por favor. Vamos a dejar esos lugares. Ok. Quisiera que leyéramos las dos citas que aparecen en el principio de sus hojas. Vamos a irnos a ellas y las vamos a leer en voz alta porque es importante. Este es un taller de Biblia, así que vamos a tomar de la Santa Biblia el apoyo sobre el cual voy a disertar por un lado y aprender juntos, ¿de acuerdo? Entonces, están ambas en la traducción lenguaje actual, que es un español más sencillo, traducido en el texto bíblico. Ok, ¿leen conmigo? Además, deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y la vara en la mano, como si estuvieran... Quiero que lo volvamos a leer porque es interesante. Es muy, muy, muy interesante porque viste que nosotros luego leemos cosas o escuchamos cosas que nos cuesta comprender. Pero este es uno de mis versos favoritos a la hora de enseñar Santa Eucaristía. Así que volvamos a leerlo, por favor. Además, deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y la vara en la mano, como si estuvieran apurados por salir. Éxodo capítulo 12, note el capítulo, verso número 10, según la traducción lenguaje actual. Nos vamos al siguiente para que ustedes lo lean conmigo. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Bienvenidas, tomen hoja y se pasan de este lado, chicas, por favor. Ok. La gran mayoría de los grupos religiosos en general, ¿de acuerdo? Por eso, la gran mayoría, han realizado o diseñado formas bastante interesantes a la hora de plantear la Santa Eucaristía. Recuerden que tiene el nombre de comunión también, porque está alrededor del concepto de la mesa, donde podemos estar más cerquitas y en comunión, o Santa Cena, aludiendo a que era la cena pascual, lo que pasó allí. Me gusta verte. Y entonces, alrededor de esto, nosotros le hemos quitado, y cuando hablo de nosotros, hablo de quienes no hemos puesto en esto nuestra atención. Ve que nosotros empezamos a hacer cosas como automáticamente. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿por qué cocinas así o por qué haces las enchiladas así? No, pues así se han hecho toda la vida. Bueno, no es mi caso porque, pues, no, pero ustedes que saben hacer eso. O si no sé si ustedes han comido el pan que hace David. Por favor, el pan, ¿es el pan francés? No hay en la laguna mejor pan, lo hace con sus manos. Es extraordinario. Pero a estas alturas del partido, ya literalmente todo el sistema está automatizado en la mente. Y entonces, tengo una amiga que me ha ayudado en casa por 16 años. Ella es parte de nuestra familia. Y cuando la familia quiere tortillas de harina,
Pues le piden a Marta, obviamente, ¿verdad? Y entonces le decía a mi hija el otro día, oye Marta, ¿cuál es la receta? Porque te sale tan... No, pues no sé, un poquito de esto, otro poquito de... Pero ya lo hace en automático. Dice, si yo lo mido, no me sale. Entonces, pero creo que David sí, porque David es muy melancólico, así que sí sabe las medidas. Entonces, creo entonces que hay muchas cosas en la vida, en nuestras vidas, que nosotros hacemos de manera automática. Y no es que está mal lo que estamos haciendo en la forma, pero le vamos quitando vida por no entender el nivel del significado que llega a tener. Entonces, nos perdemos de lo sustancial y nos hemos conformado con la forma externa cubriendo ciertos requerimientos, aunque no tenga vida el asunto. Ana, ahí hay hojas. No me interrumpes, no te excuses. No te excuses, Ana, no te excuses, ahí hay hojitas. Miren la frase de este hombre al que se le conoció como el príncipe de los predicadores, un inglés, Charles Spurgeon. Dice, léalo conmigo porque es una frasezota así bien matona. Cuanto más del cielo hay en nuestras vidas, menos de la tierra codiciamos. ¿Lo puede leer una vez más, por favor? Cuanto más del cielo hay en nuestras vidas, menos de la tierra codiciamos. ¿Ok? Una de las cosas que nos impide disfrutar de la esencia de lo que Dios nos ha enseñado o mostrado a través de la verdad que es Cristo, es que nosotros estamos demasiado concentrados en las cosas terrenas. Nosotros deja tú que nos ocupáramos, nos preocupamos. Nos afanamos antes de que las cosas pasen, de ahí el término preocupación. Y entonces, en ese contexto, nos perdemos de las cuestiones espirituales. Yo lo hablé, creo que hoy, en el podcast de hoy, hablo acerca de la espiritualidad en la familia, que son cosas que se van quedando en rezago, porque hasta que se nos atora el barco, literal. Así se nos hizo grumos el asunto. Lo que nos pasó en pandemia. De que todo el mundo estaba, mi trabajo se multiplicó de una manera impresionante. Yo terminé más agotada en 2020 que por estar inmersa en el mundo emocional de otras personas para ayudarles, que lo que realmente podía hacer de alguna actividad o demás. Entonces, pero pasada la tormenta, mírenos haciendo de las nuestras una vez más, desconectados de lo eterno, para concentrarnos únicamente o mucho más en las cosas terrenas. Por eso cuando usted deja este tiempo, una vez a la semana, usted está haciendo un acto extraordinario. Ahí hay hojas, querida. Un acto extraordinario para fijarse en usted y reconstruir asuntos desde su corazón. Entonces, en ese contexto es que yo quisiera hablarles y enseñarles acerca del origen de la Santa Eucaristía. El origen, bueno, como todas las cosas, comienza y está relatado en cualquier texto bíblico en Éxodo capítulo número 12. En esto, recuerden que el libro de Éxodo, el término Éxodo significa salida. ¿De acuerdo? Así que cuando usted llegue hoy a su casa y quiera salir, le dice a sus hijos o a su cónyuge, tengo un éxodo otra vez en este día. Para que utilice el término, ¿de acuerdo? Y lo podamos comprender de la mejor manera. Entonces, éxodo significa salida. En este relato del éxodo, en el capítulo, todo el libro, pero en particular en el capítulo 12, comienza, fíjense bien, ven que nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en el texto bíblico, ¿cierto? Porque está dividido, o podríamos decir el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El capítulo número 12 de Éxodo se instaura allí el primer
pacto, donde comienza lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o pacto. Note que el término pacto en el texto bíblico no es sinónimo de compromiso. Es un sentido de valor de una palabra superior a un compromiso que se firma. Entonces, ya hablaremos un poquito en algún momento más adelante de esto. Pero quiero que vayamos comprendiendo desde lo más esencial para poder, a ver si recobramos el valor y la importancia que esto tiene. Miren, y le puse ahí la noche de las sandalias puestas en el capítulo 12 de el Éxodo. Déjenme les cuento algo de la historia, porque esto es valioso, es importante. Han pasado, a ver, este es un encuentro entre Dios, Cintia, donde quieras, hay lugar. Es la que creó la calaca más simpática que me llegó, muy padre, muy padre. Entonces, están esta sociedad que se forma al final de la historia del Génesis, con José. ¿Se acuerdan del chico de la túnica de 1000 colores? Que llega como esclavo a Egipto y pasan estos 20 años donde sufre un chorro, Dios lo saca de la miseria y le hace saber, capítulo número 50 de ese libro, cuando se reencuentra con sus hermanos abusadores, estos que lo vendieron primero y la cosa terrible, que quisieron asesinarlo y demás. Y él les dice, ustedes quisieron hacerme un mal. Piensa en las personas que han querido hacerte un mal. O si tú eres de las personas que ha estado creando momentos de mal para alguien. Y usted dice, chis, bien laguneramente. Y yo no. No, nosotros eventualmente maquinamos cosas. Y José dice, ustedes han planeado, habían pensado hacerme un mal. Pero lo que ustedes y yo, o sea, él mismo, no comprendimos en su momento, es que esto se trataba de un plan mayor a nuestra familia, un plan mayor a mi persona, un plan mayor a mis dolores. Cuando estemos pasando por crisis que son muy comunes en este mundo, dejemos de mirarnos el ombligo. Que es cuando uno está decaído, pues nomás se mira a sí mismo, por eso dice uno que nomás se ve el ombligo, o por lo menos se lo imaginas y ya no lo podemos ver. Entonces, es mirarme únicamente a mí. El discípulo de Cristo, en cambio, se sube a un pedestal de lo espiritual para empezar a ver sus circunstancias negativas desde la óptica divina. Y así fue como llegó la familia de José al área de Gosén, en Egipto, que colindaba, así casi cerquita, muy cerquita, con la tierra que llegó a ser la tierra prometida, que hoy día nosotros conocemos como Tierra Santa. Se conforma una nación que llega a tener, según el texto bíblico, para entonces 2,5 millones de hombres, chicos. 2,5 millones de personas, varones, porque no se contaban las mujeres ni los niños. Ellos que no sabían contar, lo bueno, ¿verdad? Entonces, Dios hace todo este despliegue. Habían pasado, para el capítulo número 12 de Éxodo, habían pasado en esos 430 años. Que tú y yo, digo los que estamos más vejestorios aquí, no tenemos ni la coma del número. O sea, no nos lo podemos imaginar. Han pasado siglos. Y entre los tiempos que pasan, se va diluyendo en nuestra mente todo lo aprendido originalmente si alguien no lo está repitiendo con frecuencia, como las tradiciones, ¿cierto? Entonces se va diluyendo y se ha perdido por completo. Dios era el Dios de sus antepasados.
era el Dios de los abuelos, de los tátaras, de los muchos, ahora sí que en terreno muy lejano, como el cuento. Entonces, esto es importante a la hora de comprender lo que pasó esa noche. Entonces, ¿qué hace importante e interesante la noche? Han pasado 9 de las 10 plagas hasta esa noche, de estas plagas que Dios envió mediante Moisés, para que Faraón, o por lo menos el pueblo hebreo, creyera. Las plagas no eran tanto para que los egipcios creyeran, era para que los hebreos creyeran en un Dios o un concepto de Dios ya casi totalmente diluido. No existía. Si ustedes y yo sabemos de esto, hacemos formas en nuestras congregaciones de fe, en nuestras comunidades de fe, y si yo le rasco a usted por qué lo hizo, no tiene idea. Así lo hizo la abuela, así lo hizo la bis, así lo hicieron mis padres. No tengo idea. Ustedes, por ejemplo, no me contesten, nomás para que lo reflexione. ¿Usted sabe el origen de la celebración de los 3 años de un niño en la comunidad católica, por ejemplo? Hay personas que saben, pero son los menos. La gran mayoría está pensando en nuevos compadres, en la fiesta, en la ropa, en la cosa y ahora en la fotografía. Pero ¿es mala la forma? No. Pero le hemos quitado el sentido, le hemos quitado la esencia. Hay millones de discípulos de Cristo en el mundo que se bautizan en la iglesia a la que van, en la comunidad de fe a la que van. Pregúntele si sabe lo que hizo. ¿O usted se acuerda de su bautismo religioso? Pues éramos bebés, ¿es verdad? ¿Me explico? Pero que no hay unos papás ahí explicándole al hijo, mira, hubo este evento espiritual cuando eras un bebito, lo hicimos así. Nomás conocemos de vez en cuando a los padrinos. Y eso pues en fechas especiales sobre todo, ¿verdad? O se espera. En fin, eso era exactamente. Entonces, Dios estaba comprometido para que ese pueblo volviera a reconocerle. Despliega esta muestra de poder extraordinario, pero faltaba la última plaga. Y ese es el relato de Éxodo capítulo número 12. Ahí llegaron los elementos ya. Los pones aquí, Ana, por favor. Entonces pasa de que Dios les da instrucciones. Le dice a Moisés cómo quiere las cosas. Ahora sí, como de a cuánto nos va a tocar. Y empieza, chicos, un momento, mire, escuche, absolutamente representativo de lo que sería el Cristo muchos siglos después. ¿Recuerdan el relato, o por lo menos haber escuchado por allí alguna vez, que en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva pecan, o sea, se desvían del mandamiento de Dios, lo primero que sintieron fue vergüenza. Finalmente reconocieron su desnudez y se arma todo un show. Ellos se esconden de Dios, que es la pretensión que nosotros tenemos, una pretensión. Muchas gracias, Dunia, lindas, gracias, querida. Y ¿cómo los cubre Dios? Las que han leído el texto. Dice que Dios los cubrió con pieles de animales. Es lo que dice su Biblia, la mía. No por Dios. Esto es como cuando si un niño chiquitito nos dijera, ay, qué pena me da papi o mami contigo. Pues, ¿por qué? Pues si eres su papá, su mamá, no hay manera, ¿sabes? Pero ellos sintieron tanta vergüenza que se escondieron y hicieron algo simpático. Fueron y cogieron hojas de parra y se taparon sus genitales. Bueno, me imagino que las hojas de parra no eran como las que nosotros nos comemos estos días, ¿verdad? Estaban en el jardín de Edén. Pero aún así, por mucho que le cubrieran, la idea era que, pues, ¿cómo se lo ponían? No, ¿cómo se lo pegaban? Pero el hecho de que Dios, escuché, les haya dado pieles para
cubrirse significa, entre otras cosas, que animales tuvieron que dar su vida, que hubo sangre que se derramó. Alguien tuvo que morir para tapar la vergüenza de otros. ¿De acuerdo? Ese es el principio de lo que Cristo termina haciendo en la cruz. Eso es. Pero entonces Dios toma esta lección y la plasma en esta noche. Y les dice, ellos vivían en la área de Gosén, en Egipto, una tierra que los egipcios habían menospreciado. Lo más bajo de la sociedad egipcia eran los pastores de ovejas y de cabras. A eso se dedicaban los hebreos. Entonces Dios les dice, por aquello de que tú a veces reniegues de tu oficio, el oficio, el que amas, si estás haciendo eso, que amas, está allí en tu cerebro y en tus habilidades intelectuales o manuales para que cumplas tu propósito, el propósito divino. Y entonces ellos eran pastores por muchos siglos, pero Dios estaba preparándoles porque de allí justamente se iba a instaurar la cuestión espiritual. Por eso Spurgeon dice, cuanto más del cielo tenemos, menos nos concentramos en las cosas de la tierra. Pero usted y yo somos en forma natural personas que estamos demasiado ocupados en lo terreno. Entonces Dios les dice, dile a la gente que vaya a sus ganados, ahora sí, y escojan un cordero. Y les da una serie de recomendaciones. Debía ser de 1 año. Yo no tengo idea cómo se sabe eso, porque nunca he criado ovejas ni chivas. Pero tiene que ser perfecto, no tiene que tener ningún defecto, en fin. Tenía que ser. Ahora, les dio la manera en cómo tenían que cocinarlo. Pero además también con qué lo tenían que acompañar, que no eran papas fritas, ¿no de acuerdo? Eran hierbas amargas y pan sin levadura. Y eso es la historia que seguramente usted ha escuchado. Ya es importante y es muy valiosa. Y le dice, con la sangre del cordero que cada familia matará para llevar a cabo esta cena especial, van a marcar los dinteles de sus puertas, ¿cierto? Muy importante, porque la última plaga, Dios envió a lo que llama la Biblia el ángel de la muerte, que anda rondando, Pues si usted no está consciente de eso, ya está, pues hay que estar consciente, no para tener miedo, sino para estar listo. Y entonces dice, el ángel de la muerte tenía una orden, mataría a todo primogénito de cada familia. A ver, piensa en su hijo mayor. Bueno, por eso. Porque quiero que se hagan conscientes de lo que estaba por pasar. Dejen de escuchar y de leer la Biblia como un libro de cuentos. Ha sido una historia que era realmente terrible. Lo que iba a pasar esa noche sería catastrófico. Pero no solamente iba a morir el primogénito de entre los humanos, sino la primera cría de cada animal del imperio. A excepción de las casas que estuvieran marcadas con la sangre de ese cordero. Por eso era la marca. No era una religión, porque nosotros todos lo hacemos religión. Ah, ustedes son de la religión de la sangre en la puerta. ¿Me explico? O sea, ustedes son los hermanos alejados, sácate. No. O sea, es importante que nosotros pensemos desde la mente de Cristo. Y está diciendo, va a haber una tragedia que ustedes no van a poder comprender a lo mejor jamás. Pero lo que quiero que valoren es que si me hacen caso, a ver, chicas, por favor piensen. Si a nosotros nos mandan a hacer, al menos a mí, un cocinado que nunca has hecho, que todas las órdenes no tienen sentido para ti. No tienen sentido, sí. ¿Cómo fue difundido ese mensaje de poner la sangre del cordero en la puerta? Porque
Moisés tenía la orden y en aquel tiempo por cultura se reunían a los varones. Los varones tenían la responsabilidad de tomar el tiempo para difundir uno detrás de otros, que todos se enteraran, pero fue a través de Moisés. Es Dios dándoles las instrucciones a Moisés, a este líder libertador. Ahora, fíjense bien, la orden también incluía que si una familia era muy chiquita y no podía, porque la cosa era poder acabarse el asado. Y entonces si la familia era muy pequeña y no tenía oportunidad, podría invitar a sus vecinos y seguramente ahí llegaron varios egipcios que eran amigos de los hebreos. Y ellos se salvaron y sus familias mientras estuvieran bajo la casa marcada con la sangre. Interesante, ¿no? Entonces, fue interesante porque además las hierbas amargas les recordarían a ellos. Porque dice, y va a comenzar la tradición. Y hasta el día de hoy, donde hay un judío, hay celebración de Pascua. Nosotros celebramos Pascua con huevitos de chocolate. O sea, ¿qué onda? Así el nivel de ignorancia. Y le quitamos la vida a un evento espiritual. ¿Se fija? Entonces, bueno. Por eso, ser ignorante no es ninguna bendición. Entonces, las hierbas amargas que comen hasta el día de hoy, les recuerda que su pueblo, hace muchos siglos atrás, pasaron 430 años de amargura en la esclavitud. Eso es lo que estaban tratando de mantener en la mente. Fíjense bien, las amarguras de nuestra vida no son para lacerarnos con ellas, sino que en Cristo el recuerdo se recicla para decirle a otros cómo superar sus amarguras, de la manera en que Dios nos ha ayudado a nosotros a superar las nuestras. ¿Me explico? ¿No se ha juntado con algunos amigos o amigas y ustedes cuentan sus desgracias y luego todo el mundo está quejándose y criticando? Eso no pasa aquí, nomás en otros grupos, pero ¿se fija? De verdad, un relato que no va a contar cosas buenas, sacadas de una tragedia, no lo cuente. No sirve. No sirve para el propósito. Entonces, las hierbas amargas nos recuerdan también que nos hace bien mantener en mente de dónde Dios nos ha sacado. Y el pan sin levadura tenía la connotación de que el pueblo que se relacione con Dios, y me refiero a los individuos, tenían que buscar ser apartados, santos. No del santos, porque pues nomás no gana, ¿verdad? Pero apartados para Dios, sin contaminación, porque el pan regular tiene levadura. La levadura significa contaminación. Entonces el pan, por eso es que nosotros utilizamos, por lo menos en la mayoría de las comunidades de fe, de discípulos de Cristo, utilizamos un pan sin levadura. Esto fue hecho a propósito para ustedes esta mañana. Pero digo, tampoco es una cuestión de vida o muerte. Si usted no tiene a mano, por eso los que están en Zoom, les dije, busquen elementos que tengan a su alcance, lo más parecido, para mantener nomás el propósito, de acuerdo al propósito inicial. Bueno, en fin. Entonces, pero la orden de lo que nosotros leímos en un principio fue, diles, volvamos a leer por favor el primer verso de sus hojas, porque esto es muy valioso, léalo en voz alta conmigo. Además, deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y la vara en la mano, como si estuvieran apurados. Note. O sea, ¿se pueden imaginar a las cocineras y cocineros? Luego, órale, a ponerse la ropita, pero además tenían otras órdenes. Ese día, previo a la cena, ellos fueron con los egipcios y le dijeron, mañana nosotros vamos a ir a adorar a Dios al desierto, a nuestro Dios. No tenían ni idea quién era su Dios, pero ellos andaban con el chisme. Y necesitamos irnos así muy folclóricos, préstame tus joyas.
Y esos esclavos se llenaron de oro, prestados por los egipcios. Entonces se pueden imaginar esa noche, en una noche de gala tú. O sea, andaban con las sandalias, andaban con toda la ropa que pudieron ponerse, la ropa bonita o la fea, no importa lo que sea que haya usado un esclavo, pero andaban las chicas con todas sus joyas prestadas. Y bueno, eso tuvo otro efecto después. Pero me encanta esto de Dios y diles que no van a sentarse cómodamente a cenar. No es una cena común. Es una cena mientras van cumpliendo lo que yo tengo planeado. Por eso, sandalias puestas, vara en la mano, que significa esto para poder defenderse de las serpientes en el camino del desierto que se van a encontrar, y coman apurados. O sea, literalmente van a tragar. O sea, no es una cena para disfrutar, sino un alimento que es un símbolo para que yo cumpla mis planes. Eso es importante, muchachos. Es alegórico 100%, alegoría total. Entonces, en esos 430 años, yo ya les repito, los hebreos no tenían ni idea quién era Dios. No tenían ni idea. Y fíjense, a mí me ha pasado en estos últimos años, y acabo de tener esta experiencia muy valiosa a propósito de desconocimiento y de tradiciones. Yo fui formada en una cultura en la que el concepto de la muerte es nula. Es decir, a ver, tengo una pantalla negra en mi conciencia donde no existe tal cosa como el festejo de 2 de noviembre en nuestra cultura, aquí en México. No lo tengo. A ver, ¿me estoy explicando? No tengo. Entonces, no hay manera de que yo relacione con mi niñez y mi juventud primaria nada al respecto. Pero además de esa cero cultura a mi alrededor, fui formada por un papá que nos enseñó que el día que la gente se muere, se muere. Y que ya lo llorado y lo reído hasta ahí llegó. Y nosotros como familia nunca visitamos un panteón. Pero además, yo jamás conocí las historias de mis antepasados. Bueno, excepto los de Colón. Que yo estoy segura de que ahí viene mi familia, de los maleantes, no de Colón. Entonces, no había una tradición que me recordara ese tipo de cosas. Entonces, por muchas décadas, yo no le di ninguna importancia hasta que apareció la película de Coco, que me tocó mirar con mi nieto mayor y que llamó a mi atención por varios elementos. Primero, la belleza de los dibujos. Son dibujos espectaculares. Luego el colorido y luego el argumento. No saben, es que para ustedes es normal, ¿me explico? O sea, eso tiene como un añadido, le subrayó ahí a la cultura mexicana, porque además lo hicieron anglosajones. Entonces ellos capturaron toda la información, se vinieron a México a estudiar la cultura para llegar a lo que fue la producción al final. Que la amo, o sea, me encanta. Pero hizo un clic en mi cabeza hasta hace 2 meses. 2 meses. Entonces, fue porque estaba tomando yo una decisión de mandar a hacer unas fotografías que voy a poner en alguna parte, pues de los nietos y de algunos recuerdos. Y entonces me encuentro con la pregunta, porque en la fecha en que ¿quién fue mi esposo? Se murió en mi casa, en mi espacio, no en el de mis hijos, pero en mi vida, la última figura de fotografía de él. No hubo más. Y punto. No tuve conflicto con eso. Es más, la terapeuta me dijo que era una de las mejores decisiones que había tomado. Pero yo no lo hice por terapia, ¿sí sabes? O sea, lo hice por cultura.
Entonces, pero me sirvió. El punto es que hace 2 meses atrás, al tomar este grupo de fotografías, pensé ya no en mí, sino en mis nietos. Ellos vienen a visitar mi depa, que es una cosita así chiquitita, y entonces decidí en mi corazón que ellos iban a tener la necesidad y el beneficio de tener algún retrato de su abuelo a mano en la casa de la abuela, porque mi nieto mayor, hace un par de años atrás que me visitó, bueno, previa a pandemia, tenía, no sé, 6 años, llega a mi casa, me da un abrazo y me dice, abuela, yo sé que tú no tienes esposo, ¿qué tal? Pero el abuelo está muy bien, él siempre tiene un sentido muy especial de sensibilidad a lo espiritual. Y entonces ese recuerdo me regresó y dije, necesitan ellos tener un contacto visual, aunque en sus casas lo tienen, pero no desde mi persona. Total, mandé a hacer la famosa fotografía que debe estar por llegar estos días, han cambiado muchas cosas en mi cabeza y eso me gusta, porque yo quiero ser una persona que nunca deje de crecer. La edad no tiene que limitarnos al crecimiento, al abrirnos. Y de Dios tenemos tanto que aprender, tanto que aprender. Y entonces no solamente llegué a eso, sino que decidí. El 2 de noviembre además era la fecha de cumpleaños de quien fue mi esposo. Todos juntos. Entonces, él siempre decía que México se detenía cada año en su cumpleaños. Y entonces, en el viaje, hablé con Irma y le dije, Irma, a nuestra Irmita, que es nuestra secretaria también, allá, con mi equipo, le dije, porque nos juntamos cada martes y yo los instruyo, el desayuno de este martes quiero que por favor me cocines el platillo favorito de Juan para que lo comparta con mi equipo y voy a instruirles sobre algo particular. No pueden imaginar el ambiente. Finalmente pudimos abrir nuestro corazón, ellos sobre todo, y comieron re bien, muy rico. Y cada uno pudo expresar esta parte positiva del legado de fe que Juan les dejó. Pero además el miércoles, el mero 2, hicimos la comida de mediodía que él amaba. Y esta vez los beneficiarios de la información fueron los nietos. Y se les explicó, ¿me explico? Yo no hago altares para adorar a nadie. La cultura detrás de eso en realidad es recordar lo mejor de los que ya no están con nosotros. Punto del comentario, punto final. Esto es lo que pasó con los hebreos. No tenían un contexto de su fe. No sabían quién era Dios. Dice Moisés, ¿y en nombre de quién voy a ir cuando Dios lo envía? Y Dios da esas respuestas raras que da. Pues dile que yo soy. ¿Te envió? ¿Quién te envió? Pues yo soy. ¿Y quién es? Yo soy. Entonces había que mostrarles por portentos quién era el que decía ser. Y ya les digo, entonces están en esta mesa con las sandalias puestas y la varita para salir al camino, comiendo rápidamente porque estaban a punto de ser liberados de la esclavitud. Y no era una cena para quedarse, sino una cena que inauguraba un nuevo pacto. Pero se iban a quedar con las joyas de los... Ajá, pero pues es que eso tuvo otro propósito. Finalmente eso tuvo un propósito para los propósitos de Dios, como todo. Ya les tendré que explicar esa otra parte de la historia, pero esto es interesante. Lecciones aquí para nosotros a propósito de Santa Eucaristía o Santa Cena o Comunión. Lo que ustedes fueron introducidos la semana pasada acerca de la segunda venida del Cristo está relacionada profunda y definitivamente con Santa Eucaristía.
Si usted y yo compartimos o participamos de Santa Eucaristía o Santa Cena en nuestras comunidades de fe, sin este nexo a la segunda venida de Cristo, hemos hecho la mitad de la tarea. En la Santa Eucaristía no solo es para recordar, porque en el Nuevo Testamento el Cristo instaura el nuevo pacto. Es Él quien nos llama a nosotros a primero murió el Cordero Pascual, ¿cierto? Por familia, las hierbas amargas, el pan sin levadura, este animalito perfecto. San Juan Bautista, ¿cómo lo anunció a Cristo? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y era raro porque lo estaba diciendo por una persona. Anunciaba una nueva Pascua. La Pascua perfecta, donde el Cordero no era un animal, sino el Hijo mismo de Dios. Y el animal, el Cordero que moriría, no iba a cubrir únicamente los pecados de una persona o de una familia, sino, dice, el pecado del mundo. Eso nos incluía a nosotros, siglos y siglos después. Entonces, cada vez que nosotros vamos a sumarnos a un evento como esto, tenemos la responsabilidad de revisar, ¿estoy consciente de lo que estoy haciendo? ¿Qué tengo que recordar? Jesús toma los elementos. Ahora, es importante, toma de los elementos de la misma Pascua judía. Recuerden que Jesús era judío, no era católico si ustedes se lo quieren apropiar, ni era evangélico por si los evangélicos se lo quieren apropiar. ¿De acuerdo? Jesús era judío y como judío cumplía no solamente los mandamientos de la ley hebrea, sino también las tradiciones. Entonces, se sienta esa última Pascua que iba a pasar con sus discípulos y habían 4 copas en la cena pascual hebrea. Hay, hasta el día de hoy. 4 copas que se toman en diferentes tiempos de la cena. No sé si eran llenas, estaban a la mitad. Lo que sé es que Jesús no parece haberse emborrachado, por aquello que ande la gente buscando excusa para pasarse de copas. ¿Ok? Toma estos elementos del pan de la Pascua judía y del vino que se bebía en la Pascua judía. Me encanta esto, porque Jesús no dijo, eso ya no sirve. Déjenme y les traigo un nuevo elemento. No, toma de lo que ellos conocían y hace una nueva versión del pacto. Entonces dice, están todos los elementos. Está lo que va a representar la sangre, que se va a derramar por el Cordero de Dios, y está el pan que representa lo que va a pasar con el cuerpo del Cordero de Dios. Y entonces hace esto, dice, toma la copa primero y le dice, a ver, por favor, así como la cara de algunos de ustedes, esto es mi sangre. Yo creo que los de apóstoles dicen, ¿qué onda? Primero no es sangre, es vino. Porque nosotros estamos diciendo, no, y no es del jugo de uva. Me acuerdo de la primera vez que nosotros asistimos a una comunidad de fe de viaje en Chile, con quien fue mi marido. Estábamos en la comunidad de fe que íbamos a enseñar ese domingo. Mucha risa porque ni yo me acordaba, por lo tanto no se lo advertí, y pues no lo tomé en cuenta, pero ellos en las comunidades de fe utilizan vino. Entonces, ven que es un poquito, y luego nosotros tomamos, por lo menos en mi comunidad de fe, jugo de uva. Entonces, porque es más barato también, porque como todos tomamos, entonces pues nos saldría más caro con el vino. Pero entonces cuando Juan toma el momento de la cosa, se le atora aquí porque está el alcohol, ¿sí sabe? Entonces empieza a toser de una manera, bueno, se hizo un escándalo. Es divertido. Y luego, ¿por qué no me ha advertido? Pues ni yo me acordaba, ¿verdad? Así, o sea, son cosas que nosotros tenemos que traer a nuestro consciente para saber de qué se trata. Cristo dice, ustedes van a tomar estos elementos y lo van a hacer, note, en memoria de mí.
no como un requisito de una religión, no como un mandamiento de una persona o de un humano. No para saber, tú puedes comulgar, tú no puedes comulgar, tú estás en pecado. Por favor, en la cena pascual había un Judas, ¿cierto? Si estuviera en nuestra religión diríamos, tú no, porque tú eres Judas, no te sientas aquí, tú no bebes con nosotros. Usted es divorciado, usted le pegó, usted insultó, pues estaríamos fuera todos, ¿no? Ok, entonces es muy importante, pero muy importante que nosotros recordemos las condiciones en las que el Cristo instaura esto. Para ellos era una sorpresa. Y yo tengo la impresión de que sentían como un ambiente de canibalismo cuando Jesús dice, esto es mi sangre. ¿Estás de acuerdo? O sea, un choque así mental, cultural y religioso bárbaro. Y los judíos, pues, hasta el día de hoy, si saben que no venden una hamburguesa, un cheeseburger, usted no encuentra en McDonald's en Israel. Porque la ley de Moisés dice que no debes mezclar la carne con la leche de un animal vacuno. No creen, pero hacen la forma. ¿No les recuerda algo? Nosotros hacemos todas las formas y no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Entonces, debió haber sido súper impactante, así grueso el ambiente, denso el ambiente. Cuando Jesús toma los elementos, además, algunos grupos de comunidades de fe, solamente el vino lo bebe el que lo está oficiando. Jesús, dice el texto bíblico, que tomando la copa se las dio a cada uno de ellos. Ok, son elementos que tenemos que, por eso les dije, este es el método bíblico, no religioso. Y luego toma del pan de la Pascua judía. No es que traigan un pan sin contaminación, no, un pan de masa madre, tampoco. Era de la misma cena, es decir, toma de nuestros elementos. Y esto me hace acordar, muchachos, que cuando Dios ve a este globo terráqueo, según el relato de Génesis capítulo 1, dice que la Tierra, o sea, nuestro planeta, no habla del universo, habla del planeta. Dice, estaba desordenado y vacío, ¿cierto? Dice el relato del Génesis. Y las tinieblas lo habían envuelto. ¿A qué voy? Me encanta porque Dios entra con su palabra. El Espíritu de Dios se movía, dice, estaba esperando la palabra. Pero en esto del desorden y la oscuridad, no toma la oscuridad y la desecha por oscuridad. ¿Qué es lo que hizo? La recicla. Entonces dice, hay oscuridad, yo soy Dios. Lo único que necesito es saber dónde ponerla para reutilizarla. Y entonces le pone estrellas, una luna bonita y dice, y le llamó a la oscuridad noche. Y a la luz le llamó día. Lo mismo que tomó los elementos de una tradición que ya no tenía vida y le dio vida. Y una vida eterna. Y lo mismo hace con tu historia y la mía. No importa que tan desgraciada haya sido nuestra historia, Dios no la desecha. No importa de dónde vengas. No importa cómo vengas. Yo tomo tus oscuridades, las reciclo y le pongo estrellas y luna. Y la pongo a brillar. Por eso es que nosotros podemos contar nuestras historias, por muy dolorosas que sean. Llega un momento en que, como a mí me ha pasado en estos días, uno lo puede contarlo con los hijos, con la siguiente generación, con otras personas, totalmente en libertad y en mental. Dios reciclando porque nosotros somos así, todo nuevo, esto no sirve. No. El Cristo nos enseña esto en este momento tan especial. Pero, ¿qué es lo que tiene el contenido de mi clase? En realidad, Dios me está haciendo un resumen interesante. Obviamente, pues, Él es el que dirige.
es que al final la lección de que coman la cena con las sandalias puestas es, chicos, vivamos la vida como si hoy fuera nuestro último momento aquí. Dejemos de quitarnos las sandalias para acomodarnos en este mundo y entonces nos cargamos con los problemas y entonces nos afanamos con los dolores y entonces nos tomamos todo personal. La gente nos hace daño todo el tiempo y nosotros hacemos daño a otros. Pero Dios está diciendo, no te concentres en lo terreno. Esto va a pasar en cualquier rato. El otro día yo visitaba a unos amigos que están pasando por un momento muy complicado, con un diagnóstico muy difícil para él. Y estaba yo en ese momento, esa es parte de mi trabajo, tratar de llevar consuelo. Y entonces el planteamiento era, ¿qué le dices a una persona que tiene un momento? O sea, la esposa me escribe temprano ese día y me dice, si vieras cómo te entiendo finalmente en este momento. Y me hubiese encantado decirle, no tendrías por qué entenderme, no quisiera que me entendieras así. Pero le digo yo a él y a ella, bueno, pues estaban ahí ambos, en realidad tú tienes un diagnóstico que te dio un médico, pero tú y yo, nosotros tres aquí en ese lugar, tenemos el mismo diagnóstico. Este es nuestro único día. No sé si el último, pero hablemos de único para que usted no se ponga tan nervioso. O usted me firma con sangre que va a estar esta tarde vivo. O asegura que mañana va a estar. No, hombre, no es así. La vida es un suspiro. Dice el poeta hebreo, es como la flor que aparece en la mañana y en la tarde se seca. Ah, pero nosotros nos andamos afanando por mañana. Es más, ¿qué haré de comer? ¿Me explico? Nosotros vivimos afanados. ¿Por qué? Porque estamos demasiado centrados en lo terreno. Dios dice, a través de la Santa Eucaristía, vive con las sandalias puestas, no eres de este mundo. Estos afanes y dolores no van a durarte para siempre. Y en caso de que duraran un rato, yo me encargo de reciclar tus oscuridades y hacer que haya un sentido para tu dolor. Eso nos recuerda, por un lado, la Santa Eucaristía. Y el hecho de que Él viene viniendo, y esto es un gerundio en nuestro idioma, progresivo. No es que vaya a venir y a ver si va a venir o cuándo va a venir. No, Él está viniendo. Se han dividido las comunidades de fe, si va a ser para el año no sé cuánto, si va a ser en las nubes, en la mitad de la nube. ¿A mí qué me importa? Sinceramente, por favor, yo estudié teología, así que ya sabrán, o sea, las escuelas de pensamiento profético, hasta que aprendí, lo único que debo ocuparme es yo estar listo. Estar listo, haciendo lo que se espera que yo haga. Y en ese contexto es la cita de Colosenses 3:1, que está en el principio de sus hojas una vez más. Léalo conmigo, por favor. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. ¿Pero qué pensamos? En la suegra, en el futuro, en la universidad, en el pago, en que si me miró, que si le puso like, si me viene siguiendo, si no está, qué tan popular soy, si me veré bien, si le gustaré a fulana o fulano. 1001 asuntos que son como anclas que nos pegan a esta tierra. No, la vida es una desgracia. Ah, pero ¿cómo la amamos? Este es amor indio. Y dice Dios, ustedes tienen una representación de la resurrección de Cristo, que por cierto eso sucede en el bautismo bíblico.
Dice, han sido resucitados para que se concentren en las cosas de arriba. Y si van a estar aquí, van a hacer, dice, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. La pregunta es, ¿tú sabes lo que a Dios le agrada? Bueno, si lo sabes, lo estás haciendo. Si no lo sabes, entérate. Y pongámonos a hacer las cosas que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna de la derecha del Padre o de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, todo lo que vemos en redes sociales, en las plataformas digitales que quieras. Todo tiene que ver con este mundo. Y si tú hablas acerca de cosas espirituales, la gente te empieza a sacarla. ¿Me explico? Nosotros estamos centrados aquí. ¿Por qué estás preocupado? ¿Qué es lo que te afana? Todo lo que nos preocupa y nos afana significa que hemos desviado nuestra mirada de Cristo y estamos así con las sandalias afuera, muy acomodados, cuando Dios dice, no. Por eso es que la Santa Comunión o la Santa Eucaristía o la Santa Cena lo debemos hacer con tanta frecuencia no sea posible, para que nos recuerde que no estamos aquí más que de paso. Y que el paso por aquí va a ser para beneficiar a tantos podamos, con el amor genuino que Él vino a traernos. Entonces, chicos, por favor, dejemos de hacer las formas para concentrarnos en el fondo. Por lo menos, hágalo con sentido, con conciencia. Mire, váyase al final de la primera parte de esa hoja. Bueno, vamos a leer donde dice Hechos con eternidad, ahí en la primera parte de la hoja. Léalo, es Eclesiastés capítulo 3, verso 11 de la Nueva Traducción Viviente del texto bíblico. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance. La frase aquí es, Dios nos creó con eternidad. No fuimos puestos para eternidad aquí. La eternidad comienza en Cristo, pero la puerta grande se llama muerte. A propósito de 2 de noviembre. La puerta grande hacia lo bueno se llama muerte. Y no es que usted ande buscando cómo suicidarse, ¿sí sabe? O sea, no. Estoy hablando de tratar a la muerte y ponerla en su lugar. Es un enemigo vencido. Y es una puerta hacia terminar la experiencia de la eternidad perfecta que comenzó el día que nos empezamos a relacionar con el Cristo. Les he hablado a mis nietos mucho, a los nietos de aquí, que se están pues aprovechando de que tienen a la abuela presente, ¿cierto? No las voy a dejar en paz, pobres. No sé si eso es bueno o malo para ellos, pero el otro día estábamos, mi hija estaba atendiendo a unas personas que llegaron y dijo, no te preocupes, yo me hago cargo de tus hijos, tengo unos momentos aquí. Estábamos en la hora de la cepillada de dientes y de la... que me gusta ese momento porque me da la oportunidad de enseñarles algunas verdades. Y entonces estaba el mayorcito que tiene 6 años, le tocaba irse a lavar los dientes y me dice, abuela, tengo un problema, no está prendido el foco del baño. Y entonces, le dije, ese es un problema. ¿Te acuerdas que te he venido diciendo que por lo menos tenemos un ángel con nosotros? Pero eso es mínimo. Igual y contigo Dios te ha puesto 2 o 3 porque pues, ¿verdad? Así que tú nomás respira profundo, piensa que llevas 2 grandotes aquí y vas al foco y ya, no pasa nada. La actitud cambió casi instantáneamente. Puestos los ojos no en la oscuridad, sino en la luz que nos sustenta. Pero ese niño de 6 años me recuerda que yo estoy más ocupada en la oscuridad del asunto financiero, de la salud, de la relacional, del matrimonio, de la paternidad, de lo que sea en este mundo, excepto en la luz que me dijo, yo te sustentaré, jamás te dejaré, nunca te abandonaré. Nunca te abandonaré. Y el no abandonarnos no significa que no vayamos a pasar por las lágrimas. El niño tuvo que caminar hacia el interruptor.
no es que haya brincado, nos encantaría, por eso las películas de ficción nos encanta, porque así viene el hada, nos toma de nuestra luz, nos omite la oscuridad y nos lleva hasta allá. No, Dios dice, no, así no funciona. Tú tienes que aprender a confiar, puestos la vista en las cosas eternas, no en las de la tierra, mirando allá. Los he hecho con un corazón pensado para la eternidad. No, ustedes no son de aquí. Egipto no era pensado para siempre. Hay una tierra prometida esperando por ustedes, pero necesitan dejar a Egipto atrás. ¿Cuál fue uno de los problemas de los hebreos en el desierto? Que ellos salieron de Egipto, pero su corazón nunca se quedó en Egipto. Estaban tan ansiosos por el pasado donde eran esclavos, que una vez le dijeron a Moisés, extrañamos las cebollas y los ajos de Egipto. ¿Quién va a extrañar eso? O sea, yo no. Bueno, también comiendo cereal todos los días, a lo mejor, ¿verdad? Porque eso era lo que era el maná. ¿Me explico? Pero ellos les costó, estaban ligados. Eso es lo que nos pasa. Nosotros ya la misa fue muy larga. Ya tengo que ir con la familia. No, ya este predicador ya se alargó. ¿Qué onda? Yo tengo compromisos. ¿Con quién? Con los de siempre. A lo mejor ni siquiera estoy ahí con ellos porque sigo en mi teléfono cuando estoy ahí. Pero estoy sobre lo que está anclándome en la tierra. Por eso sufre usted, por eso sufro yo. A menos que hagamos conciencia. Y por eso la Santa Eucaristía debe ser un evento que celebremos con tanta frecuencia podamos con nuestra familia, porque nos ayuda a traer a la conciencia que el Cristo está viniendo, que yo no soy de este mundo, que fui creado para algo eterno, que va a empezar justo cuando Él llegue por mí, sea a través de la muerte, o sea que lo vea. Era una de mis actividades favoritas cuando era niña, en los campos de trigo en los que me crié, porque eran trigales maravillosos. Me gustaba tenderme en los trigales y mirar las nubes. Y siempre imaginaba este cuadro bíblico cuando Pablo anuncia a los tesalonicenses que el Cristo aparecerá en una nube. Y entonces le he enseñado a mis nietos a mirar las nubes, no tanto para ver figuras, sino para desarrollar imaginación del momento. Y yo le digo al Señor, oye, San Pablo tenía este deseo. Dice, nosotros, los que veremos al Cristo. Me encanta, y él se murió antes de que eso pasara, ¿me explico? Todos queremos estar vivos y coleando, más coleando a veces. O sea, lo que digo es, ¿cómo es que nosotros amamos las cosas de esta tierra? El único amor por las cosas de esta tierra debiera ser en cómo tomar esas cosas para favorecer a otros. Pero nosotros las amamos para apropiarnos de ellas. No, asegurarnos de que nadie lo toque. Eso es mío, yo tengo derecho a todo eso. Nos afanamos por cosas impresionantes. Así que tenemos que cuidar, chicos, de esos asuntos. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Vamos a la segunda parte de la segunda hoja. Estoy saltando algunos asuntos. Leamos la cita muy conocida, pero muy conocida para los lectores del texto bíblico, que es San Juan, capítulo 3, verso 16, según la traducción lenguaje actual. Me encanta. Léalo conmigo. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. La muerte eterna se refería, ¿de acuerdo? Dice, nos amó tanto que me envió a mí, porque ustedes solos no podrían comer la cena con las sandalias puestas. No podrían. Tan es así que es una evidencia todos los días, los afanes que tú tengas. Entonces, no podemos vivir mirando las cosas de arriba por nosotros mismos. Y además estamos en una generación que todo nos distrae. Todo nos distrae. Todo, o sea, ¿sabe? En serio.
Una de las razones por las que yo traigo siempre mi teléfono en silencio es porque me niego a que me mande un aparato. Lo otro es que cuando yo estoy con personas, quiero darles mi atención. Estoy con las personas. Ya revisaré. Si realmente hay una emergencia, seguramente alguien me viene a avisar. ¿Me explico? Que nosotros estemos concentrados en las personas como en lo eterno, porque lo único eterno de aquí son las personas. O sea, a ver, lo único que trascenderá esta vida son las personas. Y es en lo único que no invertimos. Yo estoy asombrada de la manera en que podemos pagar un labial. Y lo he dicho estos días porque estoy con esto de regazo, ya dejé de preocuparme, de verdad, pero tuve que hacer una decisión. Pero me da tristeza de que nosotros seamos mezquinos para hacer el bien a otros y no tenemos miramientos para cosas superficiales en nuestras vidas. Estoy hablando de la mayoría, ¿de acuerdo? A ver, de todo lo que tenemos, ¿cuánto damos? De todo lo que nos llega a las manos, ¿cuánto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos anclados a esta vida. Es que tengo que guardar, es que tengo que asegurar, es que eso me va a hacer falta. ¿Es en serio? Lo único eterno son las personas. Y cuanto más invierto en las personas, más hago a crecer mi cuenta en el cielo. Así funciona. Vamos a las conclusiones, por favor, allí en su hoja. Y quiero que lo leamos. Por lo menos los 3 primeros incisos. Cada vez, léalo conmigo, cada vez que celebramos Santa Eucaristía o Santa Cena, estamos conmemorando lo que no podíamos alcanzar por nosotros. Cristo lo logró por nosotros. Que mirar las cosas de arriba es ocuparnos menos por lo banal y pasajero, mientras hacemos que nuestra vida, un vehículo para que todo lo bueno de la vida del cielo llegue a los demás. Que vivir mirando las cosas de arriba es vivir con las sandalias puestas, listos para partir en cualquier momento. Este mundo no es nuestro hogar. A mí me llama, hasta allí, a mí me llama la atención cuando uno viaja, a donde sea, especialmente cuando uno viaja en avión. Uno de los espectáculos más increíbles que he vivido en los últimos años de mis viajes fue llegar a Estambul, las veces que he estado allí, e ir al Gran Bazar, que son miles de metros de pura vendimia. Y hay cosas extraordinarias, desde la más ínfima hasta... Y te lo mandan todo a casa si tienes la lana. Pero pensando en mis maletas, me encantó una vez un mueble. ¿Y como para qué me servía? ¿Cómo me lo iba a traer si tuviera el dinero? Eso me muestra que nosotros debemos vivir la vida como si estuviéramos en un viaje. Ligeros. Ligeros. Ligeritos, chicos. No carguemos, pero deja tú los muebles. Cargamos amarguras. Cargamos rencores. Cargamos agravios. Nomás es cosa de que abras la boca y te escuches. Por favor, grábate unos cuantos minutos de tus conversaciones. Es más, checa las conversaciones que tienes ahora por vía internet. En fin. ¿Recuerdan que les recomendé el escuchar la canción de Sublime Gracia? Qué increíble, eso fue John Newton, este personaje, cuando descubre lo que allí encontró con Dios. Así que hoy lo que quiero es compartir con ustedes este momento que Jesús hizo. Así, en esa gracia de recordarnos que somos pasajeros, que no vale la pena que nosotros, no vale el esfuerzo, no vale la amargura, no vale el cansancio, que nosotros nos concentremos demasiado en las cosas de este mundo. Es más, todas las preocupaciones que tienes en este momento, hay un indicativo, tú no has pasado suficiente tiempo a los pies
de Dios para dejarlo. Deberíamos tener un equipaje emocional ligero. No porque no tengas carga, sino porque has descargado delante de aquel que sostiene el universo y seguro que puede sostener tu mundo y tu universo personal. Entonces, en palabras del Cristo que fueron dichas por San Pablo apóstol, busquen en sus Biblias, por favor, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo número 11. El verso 23, nomás quiero que lo marquen, ¿de acuerdo? Porque esa es una cita importante. Y voy a tomar de allí esos versos, verso 23 en adelante, capítulo 11, la primera carta paulina a los Corintios. Y escuche de esta traducción, solamente quiero que escuche. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. O sea, fueron recomendaciones directas del Cristo con San Pablo apóstol. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, note, usted cenaría, estaría súper amargado, traicionado, tomó en sus manos, ¿qué? Pan. ¿Cuál pan? El pan de la Pascua judía. Dio gracias a Dios, lo partió en pequeños pedazos y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. ¿Qué más? Ok. Hagan esto, ¿qué? Y luego, después de cenar, ¿recuerda la cuarta copa de la cena pascual? Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso, dice esta traducción, con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de quién. Ok. ¿Qué vamos a recordar, muchachos? Vamos a recordar que ya en Cristo no tenemos deudas con Dios. Por todo lo que pasó en la cruz, el Cordero se dio a sí mismo. Su sangre marcó nuestras dinteles de las puertas de nuestra vida. El ángel de la muerte eterna nos brinca, como en Egipto. Y vamos a recordar que Él viene viniendo. Que por favor dejemos de asentar tanta cosa aquí y nos vamos a concentrar en lo eterno. Espero que haya para todos. Quiero que se pongan de pie con las manos vacías. Vente, Ana, por favor. Y repartes uno. Ajá. Uno a cada uno. Si quieres empezar por acá. Yo agradezco la vida de Dunia esta mañana por este servicio que nos ha hecho de traernos los elementos. Y cuando todos lo tengan en mano, vamos a hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Quiero que estemos conscientes de que este es un momento muy particular, muy, muy espiritual, pero también muy terreno. Es decir, desde nuestra fragilidad, Dios nos ha mirado y tomado, elegido. Y hoy estamos conscientes de que vamos a recordar por lo menos dos cosas. Que ya no tenemos deudas con Dios. Si usted está en Cristo, es una nueva creación. Dice San Pablo, las cosas viejas no solamente pasaron, sino que fueron hechas nuevas. Vamos en novedad de vida. Deje de esconderse detrás de esta es mi familia y todos somos groseros. No, usted no. Y en mi familia todos somos bien lo que sea. Ya no. Ya no tenemos excusa. O si su familia fue muy egoísta y muy avara, ya no. Usted y yo nos volvemos generosos, amables, todo porque el Cristo ha hecho cosas. Eso estamos recordando. Y lo segundo que estaremos recordando es que Él viene viniendo. Y yo no sé tú, pero yo quisiera que fuera hoy. Ojalá ya. Si usted después quiere cafetearme, no hay lío. No llore.
no pasa nada, las personas estaremos en un lugar perfecto. Así que saque su pan, por favor, de la bolsa y abra su copita. Gracias, Ana. ¿Tienes lo tuyo? Sí. Y según San Pablo, hagamos esto todos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Toma el pan, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él fue el Cordero que murió para que cubriera con su dolor nuestra vergüenza, como los animales en el principio, ¿cierto? Qué tremendo. Y también para recordarles a los hebreos esa noche que salían a la libertad después de tantos siglos. Qué maravilla. Así que puede repetir conmigo: Dios Padre, muchas gracias por lo que Cristo hizo a mi favor, porque me ha limpiado de todos mis pecados y ahora vivo reconciliado contigo. Gracias porque en su dolor me dio paz. Gracias porque en sus heridas yo fui sanado. Gracias porque su cuerpo en trozos evitó que yo fuera al infierno. Gracias por amarme tanto así. Recibo este símbolo de tu cuerpo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras lo muerde, recuerde que eso pasó con el cuerpo del Cordero de Dios, destrozado para que nosotros tuviéramos vida. Levante su copa solamente como un símbolo y repita conmigo: Dios Padre, muchas gracias por tu Hijo, porque mediante el símbolo que es su sangre, hemos sido limpiados de todo nuestro pasado. Pero ahora también, cada vez que beba esto, puedo beber tu vida en mi vida. Ayúdame a existir para cumplir tu propósito. Gracias, porque esto también me recuerda que no soy de aquí, que tú vienes viniendo. Lo recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé tú, pero debiera haber una actitud de gratitud profunda a Dios en este momento. Gracias a Dios por su don inefable, el regalo inefable que es Cristo. Esto es Santa Eucaristía según el texto bíblico neotestamentario. Nada rebuscado, está abierta la mesa para todos, no hay restricción de religión, ni siquiera de corazón. Recuerde que Judas estaba ahí. Nomás ocúpese de que usted no sea Judas y deje a Dios que se haga cargo de ellos, ¿de acuerdo? Voy a hacer una última plegaria de gratitud. Dios, muchas gracias por momentos como estos. Gracias por mis amigos y amigas, porque nos permites compartir de lo que tú eres. Muchas cosas que no comprendemos, pero nos encanta saber que tú, Santo Espíritu, nos revelarás a través de Cristo, la palabra, todas aquellas cosas que no nos quedan claras aún. Gracias, porque somos perdonados, porque somos libres, porque podemos ser libres para hacer el bien y porque las cosas de este mundo no tendrían por qué detenernos. Lo recibimos con gratitud, yo de verdad personalmente, por estas familias representadas aquí. Que cada hombre y mujer, tanto en Zoom como en presencial, puedan tomar la decisión de hacer esta ceremonia conmemorativa tuya con más frecuencia en sus hogares. Lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué se queda de esta mañana? Los de Zoom los despido, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. A ver, chicos, ¿con qué se queda? ¿Qué aprendió? Sí, por favor. Y me da gusto verte, ya también les extrañaba.
Candy